Si te dijera que el dolor que cargas no es tuyo, que esa sensación de no ser suficiente tiene fecha de expiración y de vencimiento. Si te dijera que existe una llave espiritual que puede abrir puertas que han estado cerradas para ti por décadas. Amigo, hay heridas que no sabemos que tenemos hasta que alguien las toca. Hasta que pasa una experiencia en nuestra vida que nos hace revivir momentos difíciles. Tu alma muchas veces grita por algo que nunca recibió. Pero hoy yo quiero decirte algo revolucionario. Lo que faltó en tu pasado no tiene que definir tu futuro. Querido amigo, por los próximos minutos yo quiero compartir contigo algo sumamente poderoso. Hay heridas que nosotros tenemos, que no sabemos que tenemos hasta que alguien las toca en nuestra vida. A veces, sin darnos cuenta, nuestra alma, nuestro interior está pidiendo cosas que nos faltaron en el ayer. Pero todo esto tiene solución. Y hoy te lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font y qué bueno poder compartir contigo este tiempo tan especial. Yo te invito en esta hora para, si tú me estás viendo a través de una red social en este instante, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte nuestro contenido y estás muy pendiente a lo que vamos a hablar en el día de hoy porque sé que va a bendecir tu vida. Quiero que entiendas que tenemos una campaña maravillosa en los próximos días donde estamos creyendo por la protección espiritual de tu familia. No weapon, ningún arma forjada en contra de tu familia va a prosperar. A través de todas nuestras redes sociales está todo el contenido que necesitas recibir completamente gratis para poder disfrutar de esta campaña tan poderosa y poder creerle a Dios que en el nombre de Jesús tu familia está protegida de todo ataque del enemigo. Pero hoy, para poder nosotros comenzar a trabajar con nuestras familias, poder comenzar a levantar esas barreras y esas fortalezas a nuestro alrededor para proteger a nuestras familias, tenemos que hacer un poco de indagación en el pasado. Tenemos que desenterrar algunos tesoros que fueron sepultados por el tiempo y a veces por el dolor. Y yo quiero presentarte algo que leí en un libro muy poderoso. Este programa, este contenido está basado en el libro del gran conocido pastor Craig Hill. Así que quiero darle crédito completamente. Lo que voy a hablar, por supuesto, sale del libro e incluyo algunos pensamientos míos de este servidor, pero me gustaría que buscaras ese libro si es posible. Se llama Ancient Path en inglés. Ancient Path. No sé si está en español. En español se traduciría literalmente los caminos antiguos. Ancient Path. Hace par de años atrás me crucé con este libro y marcó mi vida, marcó mi manera de ver la vida. Es un libro sencillo, simple, corto, no es muy extenso, pero su contenido es poderoso. Y la realidad es que presenta una verdad espiritual que muchas veces perdemos de vista. Te pregunto en el día de hoy, ¿sabes cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir? Se define en dos palabras en español. La bendición. Vuelvo y te repito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir? La bendición. La persona que camina en bendición, esa persona es capaz de vivir. El que no, simplemente está sobreviviendo. Si has sentido que algo no encaja en tu vida, que hay relaciones que no florecen o heridas que no sanan, prepárate porque hoy vamos a descubrir algo importante para tu vida. Algo que te va a ayudar a entrar en el verdadero diseño de Dios. Y vas a descubrir esas verdades que van a desatar esta nueva dimensión en tu vida y van a permitir que tú puedas entrar en cosas maravillosas. Hay un verso poderoso en el libro de Jeremías capítulo 6. Dice así, oiga bien, este fue el verso que a mí me captó la atención de este libro. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 6. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, Jeremías 6, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, detente por un momento y piensa, y pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este verso nos invita a detenernos por un momento, meditar y pensar qué cosas en el pasado dieron resultado. ¿Qué cosas en el ayer fueron las correctas? ¿Qué cosas mis padres caminaron
que fueran las cosas correctas que me llevaron a vivir la vida que Dios quiere que yo viva, o cuáles cosas no hicieron. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor en esto que es la senda antigua, esto lo que es los viejos caminos de Dios, de la palabra del Señor, cuando los descubrimos, en vez de estar inventando cosas modernas y cosas nuevas, es cuando podemos hallar descanso para nuestras almas. Es cuando podemos hallar la sanidad para nuestros corazones. Es bien interesante que entiendas eso. Craig Hill comienza con esta imagen poderosa de los caminos antiguos, utilizando este verso. Y para mí esto es una revelación poderosa, porque lo que quiere decir es que Dios no improvisa. Él tiene planos originales para nuestras vidas. Y los caminos antiguos no son tradición religiosa, son revelación divina. Son principios eternos que funcionan como leyes espirituales. Y cuando ignoramos el diseño de Dios, no rompes sus reglas, te rompes a ti mismo contra las reglas de Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo fundamental. La bendición de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad del alma tan vital como el oxígeno para nuestros pulmones. ¿Comprende eso? Dios no improvisa. Hay planos originales de cómo debe funcionar nuestra vida, por qué caminos debemos caminar, qué cosas debemos hacer. Y si no vivimos en ellos, entonces simplemente nos destruimos en ese caminar. En el libro de Isaías capítulo 58, el verso 12, el profeta decía: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Proverbios capítulo 22 nos dice: no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Aquellas cosas que la palabra del Señor nos dice claramente que tenemos que hacer son las necesarias para nuestras vidas. Oiga bien, una de las cosas que nos enseña esta palabra es el poder de una bendición, el poder de bendecir, el poder espiritual, emocional de bendecir. Y presta atención, una bendición no es un deseo. Una bendición es un decreto espiritual. Vuelvo y te lo repito. Una bendición no es un buen deseo. Es un decreto espiritual. Cuando tú le dices a tus hijos, Dios te bendiga, tú no estás deseándole que tengan un buen día. Tú estás decretando algo en el mundo espiritual. Y esto es de los secretos más antiguos, escondidos en la palabra del Señor, y que no hemos aprendido a funcionar en ello. No me quiero adelantar a lo que quiero compartir, aunque sí quiero ir rápido a lo que voy a hablarte, pero en Puerto Rico se tenía la costumbre de tú llegar a casa de tu papá o de tu abuelo y pedirle: abuelo, bendición; abuela, bendición; papi, bendición; mami, bendición. Y que te dijeran: Dios te bendiga. Y aunque parece algo de costumbre, algo común, hermanos, óyelo bien en el día de hoy, eso es un decreto espiritual. En la Biblia, cuando un padre bendecía a su hijo, no era solo algo bonito que decían. Era una impartición espiritual que sellaba la identidad, el propósito y el destino. Las palabras tienen poder creativo. Las palabras tienen ADN espiritual. Las palabras crean o destruyen. Tu identidad no se forma por lo que tú haces, sino por lo que has escuchado desde pequeño. El alma tiene hambre de afirmación, como el cuerpo tiene sed del agua. Y aquí está la verdad poderosa. Cuando un padre verdaderamente bendice, el cielo firma eso como un documento sellado en el cielo. Pero cuando esa bendición falta, el alma queda con un vacío que tratamos de llenar con mil cosas externas, pero solo puede ser llenado por una afirmación espiritual. Esta es la necesidad de la bendición, la necesidad de entender este principio y de recuperar el arte de bendecir. Y recuperar el arte que se ha olvidado en las sendas antiguas del poder de la bendición. Si miramos, nos damos cuenta que en el pasado constantemente se declaraba bendiciones. Vemos la bendición de Isaac sobre Jacob. Vemos cómo Jacob bendice a sus hijos. En el libro de Números capítulo 6 está hasta la famosa bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y todos los días que salían del templo, el sacerdote hacía esta bendición. No era: buenos días, espero que te vaya bien. No, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Era una declaración de bendición. ¿Por qué esto es importante?
Hay 7 etapas en la vida de una persona. 7 etapas que son vitales e importantes. Y que muchas veces no recibimos las palabras, las bendiciones que tenemos que recibir durante ese tiempo tan especial. De las cosas que me encantó de este libro Ancient Path, y por eso lo digo abiertamente porque lo he leído múltiples veces, es que el autor identifica 7 momentos críticos en los que cada uno de nosotros necesita ser bendecido. Y estas no son teorías psicológicas, son verdades espirituales. Y yo quiero que tú y yo vayamos poquito a poco caminando por algunas de estas etapas, las 7 etapas de la vida de una persona donde tiene que recibir una bendición. Y primero, yo quiero que tú identifiques dónde en alguna de esas te faltó algo en tu historia. Número 1, y también que me ayudes a identificar en el día de hoy lugares donde tú tienes que bendecir. Si tú tienes hijos a los que tienes que bendecir, ¿en qué etapa fallaste? Y no falles en la próxima. Es bien importante que entiendas esto. La bendición como un principio espiritual que cambia la vida de una persona. Ahora, dentro de todo este proceso, yo quiero adelantarte, no estamos aquí para lamentarnos, ¿ok? No estamos aquí para hacernos una víctima y para sufrir el pasado. Estamos aquí para corregir. Estamos aquí para pararnos, detenernos, mirar los caminos antiguos, corregirlos, caminar por ellos, para que nuestra alma tenga paz. En ese contexto es que quiero que veas todo esto. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito divino. Y cuando le entendemos, ese propósito en cada etapa, nosotros podemos sanar generaciones completas. Vamos a las etapas, son 7. La primera etapa es la etapa de la concepción. Todo comienza aquí, es el momento de la concepción. Y tu primera pregunta existencial no fue, ¿quién soy? Tu primera pregunta existencial, ¿sabes cuál fue? Soy bienvenido. Me quieren. Me deseaban. En el momento de la concepción, todo eso está ahí presente. Aún en el momento de la concepción, el alma percibe desde el primer momento si fue celebrada o rechazada, si fue planeada o fue un accidente. Oye bien lo que te estoy diciendo. Hay gente que en su concepción tú no eras alguien deseado. La gente pensaba que tú eras un accidente, que fue algo que decimos en Puerto Rico se chispoteó. Dice en el libro de Salmos capítulo 139 que Él te formó en el vientre de tu madre. Él te formó en el vientre de tu madre. Pero tu corazón necesitaba escuchar que también fuiste formado en el corazón de tus padres. Te pregunto en el día de hoy, ¿fuiste deseado? ¿Fuiste celebrado desde la concepción? Desde ese momento donde tus padres se enteraron de que tú ibas a nacer. Quizás tú no sabes. Quizás no lo sabías. Quizás ellos te dijeron que sí, pero a lo mejor en ese momento de la concepción para ellos fue una grande sorpresa y no fue la mejor sorpresa. Yo quiero que tú entiendas que desde ese momento se graban esos mensajes en el alma de una persona. En la concepción, vuelvo y repito, fuiste deseado, fuiste celebrado. Dime, piensa conmigo por un momento. Y la realidad es que vemos en el día de hoy grandes momentos de celebración, gloria a Dios por ellos. Gente que celebra cuando van a dar a luz o cuando quedan embarazados o embarazadas. Pero sabemos de otros que corren a una clínica de aborto. Después deciden no hacerlo y gloria a Dios por eso. Pero ese mensaje se quedó primero en el alma de esa persona que está ahí en el vientre. La segunda etapa donde nosotros tenemos que cuidarnos es en la vida cuando tú estás en el útero de tu mamá. Durante esos 9 meses antes de nacer, ya tú estabas sintiendo. Si tu madre vivió con miedo, estrés, rechazo o trauma, tú absorbiste muchas de esas cosas. El útero no es solo un lugar físico, es el primer emocional de todo ser humano. Jeremías capítulo 1, el verso 5 dice que Dios te conocía antes de formarte. Oiga bien, Dios te conocía antes de formarte. Pero tu alma necesitaba sentir que también eras conocido y amado por quienes te esperaban. Esa vida en el útero es importante, ese momento es clave. Y muchas personas cuando viven en esa etapa en sus vidas, viven momentos de crisis, de dificultad. Sus padres no se cuidan de lo que oyen o de lo que hablan, de lo que comparten. Y pierden la oportunidad de bendecir a sus criaturas en ese espacio. La tercera etapa importante en la vida de una persona es el nacimiento. El nacimiento sella tu derecho a pertenecer.
a ser parte. Tu llegada al mundo debió haber sido algo celebrado, no simplemente algo soportado. Es bien importante que entiendas esto. Hay un lugar para ti en este mundo. Tú eres bienvenido a la familia humana y te tiene que celebrar. Tiene que haber una celebración en ese momento maravilloso donde tú naciste. No todo el mundo tuvo esa experiencia. El Salmo 27, el verso 3 declara que los hijos son herencias del Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero nuestros corazones necesitan escuchar que tú eres un regalo, que tú no eres una carga. Así que en el día de hoy tú tienes que comprender que en esa etapa tiene que haber celebración, tiene que haber gozo. Si no lo hubo, es un poco complicado vivir con eso en nuestros corazones. El nacimiento sella ese derecho de pertenecer a la vida, a ser recibido. Y debiste haber sido recibido con gozo y alegría. La cuarta etapa, importante, donde tienen que haber palabras de bendición, es durante la infancia. En la infancia es cuando más necesitamos afirmación. Un niño sin afirmación es como una planta sin sol. Puede sobrevivir, pero nunca va a florecer. Tú y yo necesitamos escuchar de nuestros padres. Eres valioso. Estoy orgulloso de ti. Me gusta quién eres. Jesús mismo, cuando era presentado en el templo, dice la palabra del Señor que fue afirmado por Simeón y por Ana. Ponte a pensar. Cuando a Jesús lo llevaron en la infancia, y lo llevaron cuando niño, cuando bebé, y luego cuando creció, fue afirmado por Simeón y por Ana, que lo cogieron allí en las manos y dijeron, este es el Hijo de Dios. Lo bendijeron. ¿Tú te imaginas qué poderoso tener personas que te bendigan de esa manera? La infancia es donde se siembra la autoestima o se siembra la inseguridad. Necesitamos afirmaciones en nuestra vida que nos digan, somos valiosos, somos queridos, somos amados, estamos orgullosos de ti. Que los padres digan estas cosas. El mismo Jesús decía en el libro de Marcos capítulo 10, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Qué experiencia tan maravillosa tienen que haber tenido aquellos niños de haber abrazado al Maestro, de haber abrazado a Jesús. La quinta etapa donde todos nosotros necesitamos palabras de bendición es en la etapa de la pubertad. Esa etapa del crecimiento, del desarrollo. Esa etapa es crítica, porque ahí es donde se sella nuestra identidad. Esta etapa puede llegar hasta los 21, 22, 23 años. ¿Entiende eso en el día de hoy? Esa etapa es crítica porque ahí es donde se sella tu identidad sexual y tu propósito en la vida y tu propósito aún de género. El joven necesita escuchar de sus padres, eres un hombre, eres una mujer. Estoy orgulloso del hombre y de la mujer que te has convertido. Declaro bendición sobre tu vida. La mujer necesita escuchar, sabes que eres una mujer hermosa, con propósito de parte de Dios. Nadie te tiene que detener. En Génesis capítulo 1, el verso 27, dice que Dios nos creó varón y hembra. Óigalo bien, eso es un hecho. Pero nuestro corazón necesita que esa identidad sea celebrada, afirmada por nuestros padres. Aquí es donde se valida nuestra verdadera identidad. El niño necesita escuchar. Ahora, en esta etapa de pubertad, tú eres un hombre, eres una mujer llena de propósito. Se tiene que validar quiénes somos durante todo este tiempo. Se tiene que establecer con las palabras de los padres y de la familia a esas criaturas. La sexta etapa que identifica a este autor, donde se hacen falta palabras de bendición, es la etapa del matrimonio. En el matrimonio tú necesitas ser enviado, no simplemente soltado. En otras palabras, los padres no soltamos a los hijos para que se casen hacia lo loco. Los enviamos al matrimonio. Los preparamos para el matrimonio. Así que los padres deben bendecir esa unión. Deben dar permiso, deben ayudar y deben permitir con sus palabras, con sus acciones, que se forme esa nueva familia. Génesis capítulo 2 lo declara claramente, que dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Seguro que van a abandonar el hogar, seguro que van a salir, pero tienen que salir en las manos de Dios y con la bendición de los padres, con las declaraciones correctas. Esto debe hacerse con bendición, no con una ruptura. Qué tristeza los matrimonios que entran con las peleas, con los chismes de los padres, de aquel, del otro, que no quiere, que no me agrada, que los casaron por obligación o que se fueron al matrimonio y los padres fue con las muelas de atrás que hicieron la boda y que todavía el día de hoy están los chismes, los bochinches. Oiga, muchas parejas luchan porque nunca fueron verdaderamente enviados por sus familias de origen. Desde el hogar, recibir esa bendición para tú comenzar una nueva familia es de las cosas más poderosas.
Son palabras que se cargan a través de la vida y que dan un fundamento sólido para un buen matrimonio. La séptima etapa, donde se tienen que dar palabras de bendición y se tiene que bendecir correctamente a la gente, es durante la vejez. Durante la vejez. En la vejez se debe honrar el legado y se debe transmitir la sabiduría. La sabiduría no se hereda automáticamente. Oye bien, la sabiduría se enseña y se bendice. Con palabras de bendición, tanto de los ancianos hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia los ancianos. Proverbios 16 dice que la vejez es corona de honra. Los ancianos necesitan saber que su vida tuvo propósito, que dejaron un legado valioso. Y los más jóvenes necesitan recibir esa sabiduría como bendición y no como una carga. Cuando se honra el legado, se transmite sabiduría, se cierra el ciclo que debió haber comenzado correctamente desde la concepción. Todas estas etapas son vitales y tienen que haber las palabras correctas, las declaraciones correctas, porque si no, se rompe el ciclo. Ahora yo quiero que hagamos una pausa luego de entender esto y seamos honestos. Muchos de nosotros al escuchar estas etapas hemos identificado algo que nos faltó. Y tal vez te pregunta, ¿por qué ciertos patrones se repiten en mi vida? ¿Por qué las relaciones se rompen de la misma manera? ¿Por qué ese miedo al fracaso o esa sensación de no ser suficiente? Cuando miramos, entendemos, podemos comprender que los patrones cíclicos en nuestras casas son profecías inconscientes de que estamos atados al pasado. Los patrones son esas profecías inconscientes que no hacemos, que nos hacemos a nosotros mismos simplemente porque no hemos roto y no hemos llenado esos vacíos del ayer. No es casualidad que repitas lo que odias. El dolor no sanado siempre se convierte en una buena compañía. Pero escúchame bien en el día de hoy. No es tu culpa lo que te pasó, pero sí está en tus manos buscar la sanidad. Tu herida más profunda puede convertirse en tu ministerio más poderoso, en el futuro más grande para tu vida. No estamos aquí para hacernos víctimas, pero podemos identificar en nosotros algunas de estas etapas donde definitivamente no han estado nuestros padres y la gente de autoridad en nuestra vida de manera correcta y han marcado con palabras incorrectas en nuestras vidas. Y se han quedado vacíos y espacios que tienen que ser llenados y sanados por el Señor. Isaías 61 declara, a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Salmo 147, Él sana a los corazones quebrantados y venda también nuestras heridas. Aquí viene la buena noticia en el día de hoy. No nos podemos quedar con el diagnóstico negativo únicamente. Tenemos que saber que hay sanidad, que existe un camino de regreso, una ruta de restauración. La sanidad comienza cuando dejas de negar lo que duele. Y no podemos sanar aquellas cosas que ignoramos. Luego de nosotros identificar qué etapa fue herida en mi vida, por qué, de verdad, dónde yo identifico qué fue lo que pasó, qué es lo que, el momento donde me encuentro y siento que no hubo lo correcto en mi vida. Después que yo identifico eso, me doy cuenta que cada una de estas áreas tiene una sanidad en específico. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos comenzar a caminar hacia el lugar correcto. Y lo primero es que tenemos que aprender el poder del perdón. El perdón no es para aquellos que nos hirieron o que no nos dieron lo que necesitamos. El perdón es para nosotros. No justifica lo que nos hicieron, pero sí rompe el ciclo del pasado y del ayer. Oye bien en el día de hoy, amigo que estás ahí. Dios no desperdicia el dolor. Dios recicla tu dolor y hace de él algo maravilloso. Y yo quiero recordarte algo poderoso en esta hora. Tu Padre Celestial nunca llegó tarde a ninguna de esas etapas de tu vida. Él siempre estuvo ahí. Y hoy Él puede restaurar lo que faltó. Tú no eres un hijo huérfano espiritual. Tú eres un hijo del Rey. Tú eres un hijo del Dios Todopoderoso. Y yo quiero que tú veas todavía lo que nos queda en los próximos minutos en dos dimensiones. ¿Cuáles cosas te faltaron a ti? ¿En qué etapas te fallaron a ti? ¿En qué etapas no recibiste bendición?
En lo personal, yo te tengo que decir, me crié en una familia hermosa. Mis padres han sido lo mejor. Pero hubo unos momentos de ruptura muy tristes, momentos muy difíciles. Y te tengo que decir que en mi cabeza se repiten ciertos momentos en ciertas ocasiones y palabras que se dijeron en un momento dado, que hoy las perdono, las perdoné, y que hoy con la madurez que entiendo y que tengo, entiendo que fueron parte de los momentos emocionales y complicados que estuvimos viviendo. Agradezco a Dios que hoy tengo una relación hermosa con mi mamá y con mi papá, y que de tiempo en tiempo puedo escuchar de ambos palabras de afirmación para nuestras vidas. Hace un tiempo atrás, en mi cumpleaños, mi mamá pudo venir y estar con nosotros, y unas palabras hermosas de lo orgulloso que ella se siente. Mi padre, cada vez que lo veo, siempre habla de las cosas maravillosas que estamos logrando, y de alguna manera u otra da alguna palabra de afirmación. Y hoy que tengo 50 años, entiendo realmente la necesidad de eso. Y yo sé que todos nosotros tenemos que en el día de hoy identificar y mirar en dos dimensiones dónde quizás me faltó a mí, dónde hubo carencia de esto en mi vida. Y también tienes que identificar dónde tú le has fallado a alguien, dónde tú tienes que recordarle a alguien, dónde tú tienes que bendecir a alguna persona, para que puedas entonces hacer lo correcto, para que no hagas lo mismo que te hicieron contigo. En este libro del cual he sacado este contenido en el día de hoy, que quería compartir, vuelvo y repito, es un libro que leí hace un par de años atrás y lo he leído varias veces porque es muy corto, es muy sencillo. Se llama Ancient Path, los caminos antiguos, si podemos llamarle así, de Craig Hill. Él identifica varias cosas que debemos hacer, cosas que debemos tener claras en nuestra vida para poder tomar las decisiones correctas y enmendar este dolor que quizás pueda haber del pasado. Número 1, hay que reconocer la herida. No podemos sanar lo que ignoramos. Tenemos que reconocer y pensar, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor lo que estoy viviendo es porque no me quisieron. A lo mejor un día tú escuchaste a tus padres que te dijeron, fuiste un ups. Bueno, pues ahí está. Eso es un momento de tu saber y de saber, mira, hubo un momento donde esto ocurrió. Número 2, identifica en el día de hoy cuál fue de esas etapas. ¿Qué etapa fue en qué lugar, en qué momento fue que pasó? Número 3, perdona. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar en este instante. Ahora mismo tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Pongo esto en tus manos. Pongo esto en tus manos y perdono por completo. Lo entrego. Los otros días fue un funeral y una persona se paró a hablar y hablaba de los diferentes problemas que tuvo en su familia. Y la tristeza es que decía, yo no sé cómo perdonar. Yo no sé cómo perdonar. Y trató de hablar palabras lo más hermosas posible, pero decía, yo no sé perdonar. Y uno de los momentos más tristes que he vivido en un funeral fue ver a esta persona que estaba al lado mío hablando, salir por la puerta corriendo y no regresar a ese funeral. Y no permitir que se orara, no permitir que se le ministrara. Simplemente salió. Y lo único que decía es, yo no sé perdonar. Y qué triste vivir así toda una vida. Aprende a perdonar en el día de hoy. Lo próximo que tienes que hacer en esta hora es recibe oración y bendición. Dios puede usar a otros para impartir lo que te faltó. Dios puede usar a tu pastor, Dios puede usar amigos, figuras de autoridad que hablarán las palabras correctas, que orarán por ti. Y yo voy a orar al final de este tiempo. Y voy a creerle a Dios contigo que hoy comienza una nueva temporada. Así que comienza a recibir eso. Número 5, acepta la identidad de hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tu Padre Celestial te dice hoy, eres mi hijo, eres mi hija, eres amado, eres suficiente. De tal manera te amé que entregué mi vida por ti. Hoy es el día de tú comenzar a cambiar. Hermanos, la sanidad comienza cuando tú dejas de negar lo que duele. Y tienes que entender que el perdón no es para ellos, es para ti, es para liberarte a ti. Y Dios puede cambiar todas estas cosas y transformarte en el día de hoy. Recuerda que 2 Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
En Romanos capítulo 8, el verso 15, dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y yo quiero hoy orar por ti en los próximos minutos. Yo quiero invitarte a este tiempo maravilloso. Y yo voy a decir que es un momento sagrado. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás por un momento. Y que identifiques cuál fue la etapa donde sentiste dolor, que algo te faltó. Fue en la concepción, en la infancia, en la pubertad. No importa cuántos años hayan pasado, el Espíritu Santo puede ministrar a esa parte de tu corazón en este momento. Y yo voy a orar por ti. Pero más importante, yo voy a pronunciar sobre ti una bendición. Una bendición que quizás nunca has escuchado. Y yo quiero que tú recibas esto no de un hombre, sino de parte del Padre Celestial. Y esta es la bendición que yo voy a declarar sobre tu vida. Y es como, quiero que entiendas que no te lo estoy poniendo como que soy yo, sino que es Dios quien te lo está diciendo en el día de hoy. Óyelo bien. Recibe esta declaración en este momento, antes de yo orar y darte algunas instrucciones más en el día de hoy. Ahí donde tú estás, recibe esto. Dios te dice, hijo mío, hija mía, yo te bendigo con la bendición que te faltó. Te afirmo en tu identidad. Te envío con propósito. Fuiste deseado desde antes de la fundación del mundo. Eres amado incondicionalmente. Eres suficiente tal como eres. Eres mío, te dice el Señor. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Tu historia no termina en dolor. Tu historia termina en gloria. Tú no eres un error. Dios te dice, estoy orgulloso de ti. Yo te afirmo, yo te envío, yo te sello. Y declaro número 6 sobre tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Yo quiero orar por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Mientras me preparo para orar, ¿qué quisiera que tú hicieras? Vuelve y escucha esto. Óyelo una vez más. Recíbelo en tu corazón. Sana tus heridas y permite que otros también sean sanos. Y por favor, si estás en la capacidad de bendecir a alguien, declara palabras de afirmación. Hay gente que las necesita oír y tú puedes ser el vehículo correcto. Si tienes hijos, decláralo sobre tus hijos. Cambia tu manera de hablar y en vez de maldecir, habla las cosas correctas. Permite que Dios te use a ti para transformar las próximas generaciones. Padre, gracias por esta hora, por este tiempo que tú me has permitido compartir con estos tus hijos. Yo te pido por el poder de tu palabra que hoy recuperemos el arte de bendecir, que volvamos a esos caminos antiguos y que sepamos el poder de la bendición familiar. Que en el nombre poderoso de Jesús tus hijos puedan identificar, creer y entender estas verdades espirituales. Señor, yo te pido en esta hora por todo aquel que ha sido herido y que ha estado, mi Señor, todavía en dolor, en amargura, en angustia, como que algo le falta. Hoy te pido por el poder de tu palabra que sus vidas sean cambiadas, que sean llenas de tu presencia. Y ayúdanos, mi Señor, a bendecir a los demás. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que podamos tocar la vida de todos aquellos a los que podamos abrirle un nuevo camino en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero exhortarte a que seas parte de esta próxima campaña que tenemos. Oiga, se llama No Weapon. Ningún arma forjada contra nosotros. Esa campaña terminará el 1 de agosto y el 2 de agosto con un tiempo de unción, de oración por nuestros jóvenes y por nuestros niños, del cual tú tienes que ser parte. Así que yo te invito, busca la información en todas las redes sociales y únete a esta gran campaña para que puedas ser parte de todo este tiempo de gran bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús.